La clase pasada estuvimos hablando de una nueva operación, que era la radicación. ¿Bien? En la radicación teníamos una nueva operación, ¿bien?, que se desprendía de lo que era la potenciación. Bien, la radicación la podíamos definir como que era la raíz, ¿sí?, con ese símbolo, tenía un índice, y lo que estaba dentro de la raíz se llamaba radicando, ¿bien? Y eso nos iba a dar como resultado un número, ¿bien? ¿Qué significaba ese número que nos daba? Ese número elevado a un exponente, era el índice de la raíz, nos daba el radicando, ¿sí?, el argumento. Esa era la definición de raíz. Esa era la definición. Ya tenemos. Bien. Bueno. Dentro de esa definición había elementos. Bien. Había elementos. Vamos a definir que el elemento que tenemos aquí, este elemento, se llama índice. Bien. Este elemento se llama índice. Después, otro elemento que tenía esta raíz, otro elemento que tenía, era este, ¿bien? Y ese se llamaba radicando. Y el otro elemento que nos iba a indicar que era una raíz, era el signo radical, ese, ¿bien? Ese era el signo radical. Ese nos va a dar la idea de que vamos a calcular una raíz. Bien. Sí teníamos que tener en cuenta que había raíces que no existían. Por ejemplo, raíces que tuvieran, por ejemplo, índice que fuera 0, que fuera 0 y que fuera 1, ese tipo de raíces que de las pasaban. raíces. Esas no había. Las ¿Bien? De ese tipo de raíces no vamos a tener. Bien, esas no hay. La primera raíz que va a aparecer y que nos va a servir es lo que llamamos la raíz cuadrada. Bien, y la raíz cuadrada no llevaba ningún índice, ¿sí? Ya se sabía que era el índice 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era la primera raíz que había. ¿Bien? Esta se va a llamar raíz cuadrada. Bien, raíz cuadrada. Después teníamos otra, por ejemplo, que era, si ya le poníamos un número, ya le podíamos decir que era, por ejemplo, esta era la raíz cúbica. Después teníamos, por ejemplo, la raíz cuarta, la raíz quinta. Bien. La raíz quinta sería esa. Bien. Bueno, ¿cómo se resuelven las raíces? Por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Esto sería la raíz cuadrada de 25. ¿Qué significa la raíz cuadrada de 25? Nos están preguntando, ¿sí?, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? Para poder resolver esto, nos podemos ir a la tabla y fijarnos qué número, ¿sí?, en la columna de b al cuadrado aparece el 25. Bien, buscamos el 25, nos vamos hacia la izquierda y aparece, por ejemplo, el número 5. Entonces, 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, con raíz cuadrada. ¿Qué pasa si tengo esto? Por ejemplo, la raíz cúbica, ¿bien?, de
64. En ese caso, tendré que buscar un número que elevado al cubo, ¿bien?, me dé El 4. 64, ¿bien? En este caso, efectivamente, va a ser el 4, ¿sí? El 4 cumple esa condición, ¿sí? 4 al cubo me da 64. 4 por 4 es 16, por 4, 64, ¿sí? Bien. Si tuviera, por ejemplo, esto, supónganse, la raíz quinta de 32. ¿Qué número, por ejemplo, elevado a la quinta me da el 32? El 2. El 2, ¿bien? El 2 cumple esa condición. Entonces, acá va a ser 2. Ahí está, ¿bien? Bueno, esto es lo que vimos en el encuentro anterior, ¿sí? Vimos la definición de raíz, lo que significaba, los elementos de una raíz, ¿bien?, cómo se podía calcular una raíz y los diferentes tipos de raíces. Y después algunos ejemplos, ¿bien? Hoy vamos a desarrollar lo que sería el ejercicio número 2, ¿bien? Vamos a desarrollar el ejercicio número 2, ¿bien? El cuadernillo está en la página 19, ¿sí? Yo les voy a hacer el B, el C, el D y el E, ¿bien? Les voy a hacer esos 4. Ustedes después van a hacer los demás. Así que vamos a ir ahora de vuelta a la pizarra para poder resolverlos. Bien, vamos a ir, esto sería el ejercicio número 2. De la página 19. Bien. Y vamos a comenzar por el B. En el B tenemos lo siguiente, miren lo que hay. Dice 4 más 1 al cuadrado menos 5 a la 0 menos, y acá hay un paréntesis, y ese paréntesis tienen que colocarlo siempre, ¿sí?, hasta que no quede un solo número dentro de ese paréntesis, no se puede quitar. Menos la raíz cúbica de 27. Ahí está. Bueno, primera cosa que vamos a hacer cuando tengo un cálculo combinado es separar en términos, ver cuántos términos tengo, ¿bien? El primer término va a ser ese paréntesis, ¿sí?, que está elevado al cuadrado. El segundo término va a ser el 5 a la 0. Y el tercer término va a ser un paréntesis donde hay una diferencia de raíces, ¿bien? Segundo paso que vamos a hacer es colocar el signo igual. En este renglón, ¿sí?, o en esta parte vamos a colocar lo que estaría arriba pero resuelto, ¿bien? Entonces vamos a empezar por el primer término, que tenemos 4 más 1, ¿bien? Entonces ahí me va a quedar 5 elevado al cuadrado. El paréntesis lo podría quitar, ¿por qué? Porque me queda un solo número, ¿bien? En este caso se puede hacer. Menos. Ahora tenemos 5 elevado a la 0. Sabemos que todo número, exceptuando el mismo 0, por ejemplo, elevado a la 0, eso es 1. Es una de las reglas de la potencia. Todo número, exceptuando el 0, elevado a la 0, es 1. Bien, y ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, las raíces cuadradas y cúbicas. La raíz cuadrada de 144, ¿sí?, la voy a resolver pensando qué número elevado al cuadrado me da 144. ¿Bien? Entonces, tendré que ir a la columna del b cuadrado, por ejemplo, y buscar el 144. Una vez que lo encuentro, me voy hacia la izquierda
Ahí me voy a encontrar que está 12. el 12, exactamente. Menos. Ahora tengo una raíz cúbica, ¿sí? Ahora es distinto, tengo que ir a la otra columna, a la que está al lado, ¿bien? A la que tiene el b al cubo. Tengo que buscar el 27 y de ahí me voy hacia la izquierda. Está El 3. el 3, ¿bien? Entonces, la raíz cúbica de 27 es 3. Bien, ahí cierro el paréntesis, no se olviden eso de los paréntesis, igual. Vamos al siguiente renglón. Tenemos ahora 5 al cuadrado. Esto es hacer 5 por 5, lo cual queda 25. 25. Eso es, 25. Menos 1, menos, y ahora voy a hacer esta cuentita, la del paréntesis, ¿bien? Y al hacerla me va a quedar un solo número. Entonces, podría quitar el paréntesis en esta ocasión, ¿bien? 12 menos 3, 9. 9. 9. Bueno, 9, ahí está. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos al último paso. En este paso podemos hacer la cuenta toda de 1, ¿sí? O bien juntar los dos primeros elementos, ¿sí? Los dos primeros números, por ejemplo, hacer 25 menos 1, ¿sí? Siempre se resuelven de izquierda a derecha los ejercicios, nunca de atrás para adelante. Acá no podría haber hecho, por ejemplo, 1 menos 9, ¿sí? Porque a veces se tientan de hacer 1 menos 9 y encima y me ponen que es, por ejemplo, 8. Y no sería 8, 1 menos 9. ¿Bien? Por ahora vamos a ir haciéndolo de izquierda a derecha en este sentido. Entonces tendría 25 menos 1, 24. 24, y después le resto 9. ¿Bien? Ya 15. tengo 24 menos 9, 15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, una vez que encontré el resultado, ¿sí? Ese resultado lo voy a remarcar. ¿Bien? Para indicar que ahí llegué al final del ejercicio. ¿Sí? Ahí está. Bien, vamos a hacer ahora el C. Vamos a hacer el C. Lo voy a hacer acá abajo. En el C tenemos lo siguiente, es la raíz quinta de 32 más. Fíjense cómo es acá en este término, ¿sí? Tenemos 2, hay un paréntesis, 5 menos 2, y después el paréntesis, cuando cierra, tiene un 3, o sea que lo que está elevado al cubo es solo el paréntesis, ¿sí? No el 2, menos la raíz cuadrada de 169. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Bien. Tenemos tres términos. Uno que es la raíz quinta de 32, otro que es todo el paréntesis elevado al cubo y después multiplicado por 2, y el tercer término es la raíz cuadrada de 169. Vamos ahora, entonces, vamos a colocar el signo igual y vamos a resolver la raíz quinta de 32. En este caso tenemos que pensar que el número elevado a la quinta potencia me da 32. Tendríamos que ir al lugar del b a la quinta y buscar el 32. Una vez que lo encontramos, nos vamos hacia la izquierda y nos vamos a encontrar que tenemos el 2, ¿bien? El 2. Eso es. Más. Voy a bajar el 2, como está, y voy a resolver lo del paréntesis, ¿bien? Me queda 5 menos 2, 3. 3. Bien, y ese 3 me queda elevado al cubo. Menos la raíz cuadrada de 169. 13. Me va a dar 13. Eso es.
Bien, una vez que ya uno se pone canchero, ya no hace falta pensar tanto en qué número elevado al cuadrado me va a dar 169 o lo que sea. ¿Bien? Bueno, vamos al siguiente paso. Guarda acá, no van a ser 2 más 2, ¿sí? Este 2 que está primero baja como está, no le puedo hacer nada. ¿Por qué no le puedo hacer nada? No le puedo sumar este 2, porque este 2 está multiplicando al paréntesis. Si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre va a haber un por, ¿bien? Siempre. Entonces, por eso tampoco lo puedo sumar, porque primero tengo que hacer la potencia, y después multiplicarlo por 2, y después recién ahí podré llegar a sumar, ¿bien? Así que, guarda con esos detalles a tener en cuenta. Vamos ahora a elevar al cubo el 3, ¿sí? Me queda 3 al cubo, es 3 9. por 3, me queda 9, y 9 por 3, 27. ¿Sí? Es al cubo, guarda, no es 3 por 3, es 3 por 3 por 3, 3 veces. Ahí sí voy a poner 2 por 27, ¿bien? Menos 13. Vamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos 2 más 2 por 27 menos 13. No voy a poder hacer 2 más 2, ni tampoco 27 menos 13, ¿sí? Porque están en términos distintos, y aparte el 2 multiplica el 27. Esto significa que tengo que hacer primero este producto y después trabajarlo, ¿bien? O juntarlo con los otros elementos, ¿sí? Con los otros números. Así que no se tienten en esa, porque a veces se ven tentados y tentadas y no les va a dar el resultado correcto. Bien, hacemos 2 por 27, si todo va bien, 54. 54, ¿bien? Menos 13. Bueno, genial. Ahora, fíjense que de cada término, yo tenía 3 términos al comienzo, ¿bien? De cada término me quedó un solo número. Entonces, recién ahora, como de cada término me quedó un solo número, voy recién ahora a poder juntar. Y voy a ir haciendo de izquierda a derecha. Voy a hacer 2 más 54. 56. 56. Recién ahí le voy a restar el 13. 56 menos 13, 43. 43. Bien, ahí está. Ahí, por ejemplo, lo hice todo de una y me quedó el mismo resultado de que si hubiese hecho primero 56, ponerlo abajo y después restarle el 13. ¿Sí? Ahí lo pude hacer de una y me quedó bien. ¿Sí? Son dos caminos o dos formas de hacerlo, ¿sí? Como hicimos acá arriba o como está hecho acá abajo. Pero recuerden que se hace en orden, ¿sí? De izquierda a derecha. Juntan los dos primeros y el resultado ese se lo suman o se lo restan al que sigue. ¿Bien? Tienen que ir en orden siempre. No pueden, digamos, hacerlo en orden diferente. Vamos ahora a resolver el E. Perdón, vamos a hacer el D y el E, le había dicho que íbamos a hacer. Así que vamos a hacer el D. Bien, en el D tenemos lo siguiente, es 7 a la 1 menos 0 a la décima, o 0 a la 10, más la raíz sexta de 64, menos 1 a la doceavo, o 1 a la 12, más la raíz novena de 1. ¿Bien? Esto es un 0. Es 10 a la 0. Bien. Bueno, primera cosa que hacemos es separar en términos. Tengo un término que es 7 a la 1, otro que es 0 a la décima,
la raíz sexta de 64, 1 a la 12, y la raíz novena de 1. ¿Bien? Escribí mejor este 10 de 0 porque parece cualquier cosa. Okay. Y ahí. Ese es el tipo. ¿Bien? Bueno, vamos abajo. Tenemos 7 a la 1, o 7 a la primera potencia, que dijimos que todo número elevado a la 1 me daba 1. ¿Bien? El mismo número. Menos. 7, perdón, no es 1. Me da el mismo número. Así que me queda 7 a la 1, 7. Tenemos 0 a la décima, 0 elevado a cualquier potencia, es 0, más la raíz sexta de 64. ¿Qué número elevado a la sexta me da 64? 2. 2. Bien. Menos 1 a la 12. 1 elevado a cualquier potencia, ese sí me da 1. Bien. Más la raíz novena de 1. Una de las reglas de la radicación decía que cualquier raíz que se le aplicara al número 1 iba a ser 1. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Bueno, acá vamos a poder hacer algunas cositas. ¿Qué podemos hacer? Cuando tengo 0, por ejemplo, lo puedo tachar, lo puedo cancelar, porque sumar o restar 0 no tiene mucho sentido. Y otra cosa que puedo hacer es, si ustedes se fijan, tengo un 1 que está con signo menos y un 1 que está con signo más. ¿Sí? Así que eso los puedo cancelar, los puedo quitar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las ecuaciones, que si tenía uno restando y otro sumando, los podía quitar? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si voy a pasar el limpio, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó el 7, que tenía al comienzo, más 7 más 2. 7 más 2. Eso es lo que quedó. 9. 7 más 2, 9. 9. Ahí está. Y ahí ya terminó. Ese es el resultado. ¿Bien? Ese es el resultado. Bien. Vamos a hacer el que sigue. El E. En el E tenemos lo siguiente. Es la raíz cuarta de 0 más la raíz cuadrada de 5 más 4 más. Acá tenemos 3 al cuadrado y después hay un paréntesis de ese 3. ¿Bien? Me dice 31 menos 27. Fíjense que ahí el cuadrado es solo del 3, no del paréntesis. Primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Tenemos la raíz cuarta de 0, es el primer término. El segundo término es la raíz cuadrada de 5 más 4. Y el tercer término es el 3 al cuadrado multiplicado por el paréntesis. Recuerden que siempre, si no hay nada, siempre va a haber un por ahí en el medio. ¿Bien? Siguiente paso. Vamos a resolver lo que se pueda resolver, ¿sí? Inmediatamente. La raíz cuarta de 0. Hay una regla que decía que cualquier raíz, ¿sí?, que se le aplica el número 0 iba a ser 0. ¿Bien? Más. Acá va a quedar. Primero que tiene que hacer la suma del radicando, porque no voy a poder distribuir esta raíz para el 5 y para el 4. ¿Bien? Vamos a ver que eso es una propiedad que no se puede hacer. Es lo mismo que la potencia. La potencia no se podía distribuir con la suma, ¿se acuerdan? Entonces, acá va a quedar 5 más 4, 9. 9. Bien. Y tenemos 3 al cuadrado. Eso me va a quedar que es 9. ¿Bien? Y el 9 me va a quedar multiplicando por ¿quién? Tengo 31 menos 27
si todo anda bien, eso queda que es 4, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Lo primero que puedo hacer es cancelar este 0, porque no tiene sentido tener ese 0 dando vueltas, así que lo puedo quitar. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quedó? La raíz cuadrada de 9, eso va a ser 3 más 9 por 4, 36. ¿Sí? Y ahí ya me quedó solamente 2 términos, porque recuerden que uno se me canceló. ¿Bien? Porque como era 0, sumar 0 en una suma algebraica o en un cálculo combinado, no me complica las cosas, ¿sí? no me altera nada. Es el elemento neutro de la suma al 0. ¿Bien? Entonces, lo puedo quitar, no puedo no tenerlo en cuenta. Y tenemos ahora 3 más 36, me queda 29. 39. Bien, 29. Y ahí ya terminó. ¿Sí? Entonces, recuadro ese resultado y listo. Y ahí termino. ¿Bien? Bueno, con esto les quedaría después a ustedes terminar, hacer el A y el F. ¿Bien? Les queda para hacer esos dos, el A y el F. El A es muy sencillo y el F también, son sencillitos. El A son 3 términos nada más, ¿sí? Que tienen que saber separar en términos y resolver la potencia, después el paréntesis, y recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, es un por. O sea que este 2 está multiplicando al 5 menos 2. Y después la raíz cuadrada de 81. Y en el F, ¿bien? En el F tienen una raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica de 36 menos 36 menos 9, resuelven esa raíz. Después aquí tienen 2 por, ¿sí? Si no hay nada, este 2 multiplica el paréntesis, tienen 9 menos 6 elevado al cubo, o sea, hacen 9 menos 6 primero, lo elevan al cubo y después multiplican por 2. Es casi la misma situación que sucedió acá en el C, en la que hicimos en el C. Y después tienen 1 elevado a la 25 más 0 a la 100. ¿Sí? Recuerden que 1 elevado a cualquier potencia siempre les va a quedar 1, 0 elevado a cualquier potencia les va a quedar 0. Acá tenían, por ejemplo, en el D, 7 a la 1, todo número elevado a la primera potencia me queda el mismo número. ¿Sí? Son las reglas de la potencia que tienen que recordar siempre. Y ya estaría. ¿Sí? Eso es para esta semana. ¿Sí? Les va a quedar a ustedes hacer el A y el F.